visita nuevamente un periodista muy querido, ya dominicano, radicado en nuestro país, muy aplatanado, de origen español, y además director general de Llorente y Cuenca en República Dominicana, que es una empresa consultora global de comunicación, marketing digital y asuntos públicos con visión estratégica, creatividad y tecnología, para hablarnos precisamente sobre el estudio que presentaba Faride al principio de este programa, la mujer, informe sobre la visibilidad de la mujer en los medios de comunicación. Y bienvenido, gracias por estar con nosotros, qué gusto verte otra vez. No, el gusto es mío de poder estar con ustedes. Esposo de una queridísima periodista dominicana, Onicela Valdés, vaya la mención. Vamos a ver, este informe ustedes lo hicieron a propósito del Día del Mes de la Mujer, que no pudimos traerte en ese tiempo, pero a nosotros nos llamó mucho la atención. ¿Cuáles son qué arroja, cuáles son los datos más importantes o que llaman más la atención dentro del informe sobre la presencia o la visibilización de la mujer en los medios y como noticia también? Sí, bueno, este es uno de los 5 informes que llevamos haciendo en los últimos 5 años. Y en esta ocasión lo que quisimos ver, o sea, desde YIC nosotros pensamos que dar visibilidad al talento de la mujer, a la mujer en sí misma, puede ayudar a acelerar el proceso hacia la igualdad. Entonces, lo que quisimos ver es cuál es la presencia que tiene o cómo se le ve a la mujer desde los medios de comunicación, en los medios de comunicación. Entonces, han salido diferentes datos que tienen que ver, por ejemplo, con que se menciona 2.5 veces más al hombre que a la mujer en las noticias. Es decir, el hombre es más protagonista que la mujer, es uno de los datos, pero luego también, por ejemplo, cuando se menciona a la mujer en las noticias, hay una tendencia a relacionarla con el género o a mencionar el género, es decir, o mujer o femenino. De hecho, nosotros todo este mes de marzo hicimos una campaña que era que mi apellido femenino. Las mujeres se quitaron el apellido y eran María femenino. ¿Por qué? ¿Cómo es la expresión? Suele ser. Simplemente porque hay una tendencia incluso a eliminar el nombre de la mujer en la noticia. Y decir una mujer o una señora o una niña. Exacto. Bueno, en el caso de los niños. En vez de mencionar, se menciona mucho menos. La señora Rodríguez, la señora Álvarez. Exacto. O simplemente no decir ni nombre ni apellido. Es otro de los datos que era una señora sale. acompañada de 2 adolescentes, jóvenes y todo eso. Hay una tendencia del 50% menos del uso del nombre de la mujer, nombre y apellido de una mujer en un titular, que en el caso de un hombre. Y esto se decía, una mujer aspira a la presidencia de los Estados Unidos, en vez de decir el nombre de la mujer. Fulano de tal. Fulana de tal. Qué interesante, o sea, la noticia es que sea una mujer que aspira a la presidencia. Entonces, ese tipo de sesgos todavía aparecen en los medios de comunicación. Nosotros esto lo hemos hecho, no es un estudio de un periodo de tiempo, no es una encuesta, no es nada, hemos utilizado tecnologías exponenciales. Creo que es importante poder explicar cómo lo hacemos. Eso te iba a preguntar, ¿cómo lo sacaron? Bueno, nosotros llevamos trabajando con tecnologías de inteligencia artificial desde hace prácticamente 4 años. La pandemia nos aceleró más que ralentizarnos y entonces nos hemos montado en esa ola de la inteligencia artificial que ahora nos dicen a ver si la podemos parar. Pero yo creo que esto ya no tiene freno. No hay quien lo pare. Vivimos en el mundo de cómo lo vamos a regularizar. Eso sí, hay que ver. Pero entonces hemos analizado 5 años de información hacia atrás, digital, por una parte, porque luego también hicimos un trabajo con técnicos nuestros, hacer un estudio manual de informaciones en medios de comunicación. Sí, en el caso de lo manual nos referimos a una serie de referencias, 12 países. Exacto. Hemos analizado, gracias a la tecnología, 14 millones de menciones. En el mundo entero. 78.000, 12 países. Bueno, los países donde nosotros estamos. Países. ¿Dónde está Llorente? Está Estados Unidos, está España, está Portugal, Argentina, Colombia, México, prácticamente casi toda Iberoamérica más Estados Unidos. Entonces, 14 millones de menciones, 78.000 fuentes de datos para poder analizar todo esto, y entonces todo ese procesamiento de datos y el trabajo con nuestros cientistas pues nos ha dado este tipo de revelaciones, ¿no? De cómo aparece la mujer en los medios de comunicación, cómo ha aparecido en los medios de comunicación. Pero el tratamiento en cada país también es distinto, y ustedes pudieron ver en República Dominicana ¿qué sucede? ¿Cómo se trabaja? Hay un dato característico. O sea, nosotros no hemos hecho un sesgo por país, es decir, hemos tomado todo lo que son fuentes
que están a disposición de las tecnologías en abierto, cumpliendo con todas las leyes. Claro. Y entonces, con esas tecnologías nosotros hemos podido acceder a los datos que ofrece ese país. O sea, ahí no ha habido ningún tipo de sesgo. Esto es lo que hay, medios de comunicación, lo que está apareciendo a nivel digital, y entonces lo hemos estudiado. Entonces, ahí sí hay un dato, por ejemplo, en el caso de las mujeres a nivel global, donde hemos hecho el estudio, firman un 50% menos las noticias que los hombres. Wow. En el caso de República Dominicana... ¿Hay menos periodistas o firman menos? Firman menos. Y aunque sean escritos por mujeres. Exacto, porque también es la tendencia de no firmar. Entonces, pero firman menos, y hay un dato, en República Dominicana el estudio ha revelado que firman 1 de cada 3 noticias menos que los hombres. Es decir, todavía la tendencia a la firma en la República Dominicana de las mujeres periodistas es menor que la que hemos registrado en estos 12 países. Wow. Wow. Y en cuanto a la mujer que debe ser excepcional para ser referente, ser buena, ¿no es suficiente? Es un tema que decimos como, si haces algo mediocre, no merece la pena que aparezcas en un medio, que sí ocurre en el caso de los hombres. Es decir, parece que para que la mujer sea protagonista de una historia en los medios de comunicación tiene que hacer algo excelente. Esto podría ser importante. Dice, oye, mira, qué bueno que están resaltando lo positivo, lo mejor que es capaz de hacer, pero también te lleva a un establecimiento de la perfección. De un nivel de exigencia de las mujeres en sí mismas, que no es un problema de autoestima. Exacto. De ahí viene entonces el tema del síndrome de la impostora. Por ejemplo. Claro, ahí viene el síndrome de la impostora. Exacto. Que no es un tema de autoestima de la mujer en sí, sino de cómo nos consideramos invitadas en esos espacios. Pero eso también... Nos estamos desarrollando y nos exigimos más. O sea, un hombre dice, bueno, lanzo esto y voy trabajando en esto. La mujer dice, no, déjame buscar esto, y ahí relantizo también el tipo de información que voy a publicar. Pero eso también coincide con lo que ocurre en muchas empresas, que las mujeres tienen que tener una doble capacitación o una doble función o una doble entrega o más esfuerzo y sacrificio para ganar el mismo salario. Es como que un tener hombre, que demostrar que se le exige más a ellas. Es el nivel de exigencia que esto se plasma en los medios de comunicación a la hora de cómo trasciende la mujer en dichos República medios. ¿Cómo trasciende? Exacto, ¿cómo trasciende? Porque no tenemos, por ejemplo, ahora que hablamos de medios de comunicación, pienso en los tradicionales medios de comunicación impresos, los periódicos impresos, y no tenemos una mujer directora de un medio, solamente de uno, creo que de Diario Libre. Diario Libre. Sí, efectivamente. De todos los medios. Pero bueno, eso ya es un tema que quizás se sale un poco de lo que es la presencia en los medios de comunicación, en la parte informativa. Luego ya los puestos directivos. Pero perdón, la parte informativa aquí, los medios de comunicación, la presencia más importante es una mujer. De hecho, en el mundo de la comunicación, yo además que tuve la oportunidad de ser profesor en universidad aquí, yo veía que la mayoría de las personas que estudian comunicación eran mujeres, y creo que siguen siéndolo. Sí. Y por ejemplo, en nuestra consultora aquí en República Dominicana, la cantidad de mujeres que están trabajando con nosotros es mayor que la cantidad de hombres. Hay una tendencia a que la mujer esté más metida en la comunicación. El perfil de la mujer que trabaja en los medios de comunicación, en su mayor parte, son mujeres preparadas, capacitadas, porque aquí tenemos que hablar de capacitación. Al hombre se le exige menos, vamos a estar claros. A ese nivel no hemos entrado. Ahí no han llegado. No, porque cónchale, ese estudio yo quisiera un día verlo. Para eso tú ya tienes que poner a funcionar otro tipo de trabajo, es decir, hacer unas evaluaciones de destrezas y habilidades. Y a nivel de imagen también. Con la imagen pasa algo curioso, y no solo en República Dominicana. Todavía se habla, en la referencia que se hace a la mujer en los medios de comunicación, hay dos datos que creo que son claros. La referencia a esposa de, hija de, hermana de, madre de. Esa es una de las tendencias que sigue muy vigente en relación a los hombres, que no se le dice esposo de, salvo lo que tú me has hecho al principio. O sea, pero no porque estamos visibilizando a la mujer. Porque no hay una tendencia a que en el caso del hombre se le trate de relacionar con. Exacto. Ese es uno de los datos que sale. Y lo otro, también la referencia a la vestimenta. Es decir, cómo dentro de lo que son descripciones muchas veces vinculadas con la mujer hay algún tipo de palabra dentro de la información que habla de la moda, de qué tipo de moda. Y si es una mujer atractiva, siempre se resalta su atractivo y se dice, y eso yo no sé, por supuesto no está en el estudio, es bella, pero además es inteligente. O sea, no es que, es como si una cosa no
pudiera ir con la otra. Es bella, pero todas son brutas y son bonitas. O sea, es bella y además es inteligente. Imagínate, es el combo completo. O sea, eso nunca se dice de un hombre. Es guapo y además es inteligente. Yo le digo es un hombre y el hombre se ofende. ¿Por qué lo tenemos que tomar como un cumplido? A propósito del tema, porque hoy precisamente leí algo al respecto con el tema de la visibilización. Ahora que tenemos esa imagen en pantalla, vemos una mujer en un espacio importante de toma de decisiones. La noticia que sale es, precisamente hubo una campaña reciente que decía, todos los hombres son los que toman decisiones. Hay una mujer que ni siquiera se hace referencia a ella. Entonces, eso es parte de esa invisibilización que ustedes destacan en este estudio. ¿Y eso no ha mejorado? ¿Ha mejorado? Ha mejorado, o sea, es una de las cosas que se dice en el estudio. Ha ido mejorando, pero todavía por eso el dato de que solo 2.5 o las mujeres son protagonistas de las noticias, de las informaciones que hay en medios de comunicación, 2.5 veces menos que los hombres. En República Dominicana debe ser una comparación de 90 a 10, porque la mayor parte de las noticias que se dan en las primeras planas de los periódicos están relacionadas con política y con política local. Muy rara vez se da noticias de tipo internacional en las primeras planas. Son muy nacionalistas las de los periódicos y los políticos, la mayoría de los casos son hombres y los ministros son hombres. Y aquí pero no destacan tampoco lo de las mujeres que estamos en política. Sí, pero ahí igual te puedes poner en el caso que decíamos antes, es decir, ¿qué tiene que hacer la mujer para precisamente ser protagonista de una información? Bueno, muy interesante. ¿Dónde está disponible este estudio para consumo de la población? Está en Ideas YC, ideaslyc.com, y ahí se pueden descargar este estudio y los anteriores, porque están todos. Están ahí disponibles para que los puedan ver. Pero yo creo que una de las cosas que creo que hay que destacar, sobre todo dentro de lo que es este tipo de estudios, y quizá me salgo un poco del tema, es lo de la inteligencia artificial, las capacidades que nos está dando, y no seríamos capaces de entrar en este tipo de datos y en este tipo de informaciones si no tuviéramos esa capacidad analítica que nos está aportando la inteligencia artificial. Entrar a tantos millones de datos te cambia la realidad de cuando tú entras a un periodo muy corto de datos. Sí, porque se puede equivocar más, pero tiene sus pros y contras, y por supuesto ya iremos viendo a medida que pase el tiempo cuáles pesarán más. Yo lo decía, que uno de los grandes retos que va a tener es el de la regularización de la inteligencia artificial. Como con el Internet, que ha costado muchísimos años hacerlo. Entender que son herramientas. Y todavía no se termina de hacer. No son herramientas de dependencia de información, sino herramientas muy útiles para hay las universidades y los profesionales. Que también es uno de los datos. Es decir, muchas veces cuando la inteligencia artificial sigue dependiendo del sesgo del ser humano, muchas veces negamos la realidad que nos ofrecen. Y esa realidad muchas veces puede ser trascendental para tomar mejores decisiones. Pero si al ser humano no le suena lo que nos están diciendo los datos y no los toma en cuenta, ahí podemos, podemos estar provocando el efecto contrario al que estas tecnologías bien aprovechadas nos pueden aportar en la toma de decisiones en cualquier ámbito. Ahí vaya la promoción para la inteligencia artificial. Gracias, querido. Gracias por estar con nosotros. Hacemos una pausa y al regresar la Yamilet González, la González, que es como la conocen, con todos sus personajes en República Dominicana, y estará con nosotros en el día de hoy. Tú me dices, yo te digo, @ tú me dices, yo te digo. Ahí, para que la puedan seguir, la van a gozar muchísimo. Ya regresamos.